Ahora sí, perdón las molestias. Ahora sí, bienvenidos a la tercera sesión del seminario de becarios. Hoy tenemos a Mario Alberto, Mario Paz. Y el día de hoy nos viene con la plática de Quantum Machine Learning, aunque me comentó que pues no está trabajando en eso actualmente, está trabajando en álgebra de conglomerado y Grassmanniana. Ya, pues nos va a hablar de Quantum Machine Learning, ¿no? Actualmente es estudiante del Instituto de Matemáticas y también becario de aquí. Ya, pues ya lo dejamos con él y su plática. Gracias, gracias. Me dicen si en algún momento no se escucha porque no sé si me acomodé bien el micrófono. Entonces, sí, no, esto no es lo que estoy haciendo, esto es más bien basado en como el proyecto que hice terminando la licenciatura. Y es un tema que a mí me gusta mucho y que me gustaría mucho retomar eventualmente, pero sí, ahorita no lo estoy trabajando. Entonces, la idea, lo que quiero es no nomás empezar a hablar de quantum machine learning, sino va a ser muy, muy, muy introductorio. Lo que quiero es empezar a hablar de computación cuántica, así desde un punto de, suponiendo que no sabemos nada de computación cuántica, porque cuando yo entré a este curso no sabía ni qué era absolutamente nada de estos temas. Entonces, ese es como el acercamiento que le quiero dar. Así como yo lo fui viendo en el curso, resumir muy burdamente lo que yo vi en ese curso para llegar al proyecto final que hice de QML. Entonces, la idea es que vamos a tener dos partes. La primera parte, que va a abarcar gran parte de la presentación, va a ser hablar de computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? ¿Qué son los qubits? ¿Qué son como las ideas que necesitamos para esto? Y ya de ahí pasar a hablar un poquito de aprendizaje de máquina o machine learning para ya empezar en lo que es el aprendizaje de máquina cuántico. Y eso lo voy a ver más que nada como muy por encima sobre ciertos tipos de QML y finalmente presentarles unos ejemplos que traje ya preparados, que espero que sí se hayan abierto bien. Entonces va, vamos con la parte de computación cuántica. Lo primero es, quiero que tratemos de construir como la idea de qué es todo, bueno, las cosas que necesitamos de computación cuántica a partir de las cosas que conocemos de computación clásica. Entonces, quiero ver tres cosas. Quiero que veamos sobre los bits, y esos son bits clásicos, sobre compuertas clásicas y sobre circuitos clásicos. Y luego cómo pasar esto a cada uno a su análogo cuántico. Entonces, lo primero son los bits. Ahí va. Lo primero son los bits. En computación clásica, en el caso de que tengamos un solo bit, o sea, el bit va a ser como nuestra pieza fundamental de información en teoría de computación clásica. Es simplemente algo que puede estar en estado 0 o 1. Entonces, análogamente, queremos algo muy similar en computación cuántica. Queremos algo que pueda estar en estado 0 o 1. Le vamos a denotar de esta forma. Esta es notación de físicos. La razón yo no la conozco, pero sé que le dicen ket, porque viene de bracket. Entonces, esto es ket 0 o ket 1. Entonces, esa es nuestra pieza fundamental en computación cuántica, va a ser el qubit. ¿Qué lo diferencia de computación clásica? Pues a lo mejor han escuchado como superposiciones, como la noción de que un qubit puede estar en estado 0 o 1 o algo más. Y para mí eso siempre fue como muy mágico de, pues es uno o el otro o mágicamente un punto medio. Matemáticamente es muy sencillo, va a ser una combinación lineal. Entonces, en vez de que nuestro sistema va a tomar estado 0 o 1, nuestro sistema va a ser una combinación lineal de este estado 0 y de este estado 1. Entonces vas a tomar como estos dos de aquí, nuestra base, la base de un espacio vectorial, y eso va a ser como el estado de nuestro sistema. Aquí alfa y beta van a ser números complejos. Pueden pensarlo como números reales, para fines intuitivos sirve igual de bien. Lo único, cuando esto lo pensamos como en sistemas físicos, yo no sé mucho de la parte de la implementación física, pero cuando pensamos en sistemas físicos, algo muy importante es que no podemos saber el estado tal cual del sistema, porque esto es un sistema cerrado. O sea, en sí nosotros sabemos que nuestro sistema cuántico pues está funcionando, está en un estado, digamos, sí, pero no podemos saber cuáles son los valores de alfa y cuáles son los valores de beta. Al momento de nosotros aplicar una medición a nuestro sistema, pasa que se colapsa. ¿Qué significa que se colapsa? Podemos tener cualquier mezcla de estos dos, pero medir nos va a dar o 0 o 1. Y va a ser un proceso estocástico, nos va a dar 0 con probabilidad el cuadrado de la norma de alfa o 1 con el probabilidad del cuadrado de la norma de beta. Entonces, para que sea un espacio de probabilidad bonito, estas cosas tienen que sumar. No, para atrás. Esas cosas tienen que sumar 1. Perdón que vaya tan lento. Así, está. Sí, entonces,
Esto va a ser básicamente todo lo que tenemos para un sistema de un qubit. Va a ser una combinación lineal de 0 y 1. Esto va a ser una base ortonormal. Con esto les vamos a llamar amplitudes. Esta es la amplitud de 0, esta es la amplitud de 1. Tal que el cuadrado, las normas de las amplitudes, sume 1. Sí, y es todo lo que necesitamos para definir como un sistema de un solo qubit. Por ejemplo, este es un posible caso de un sistema cuántico. Este es como el estado que está como más en medio, porque aquí tenemos que al medir se va a colapsar el sistema a 0 con probabilidad 1 medio, o sea, el cuadrado de esto, o a 1 con probabilidad 1 medio, que es el cuadrado de esto. ¿Sí? ¿Así bien? Claro, ¿no? Entonces, podemos pensar también en más bits. Bueno, antes de, hay algo muy bonito que se puede hacer para un qubit. En general, no siempre se puede hacer para varios. Bueno, no hay una forma sencilla de hacer eso para varios qubits, pero para un qubit sí. Del hecho de que las amplitudes del cuadrado de las amplitudes sumen 1, nosotros podemos reescribir nuestro estado en términos de senos y cosenos. Y bueno, y esta exponencial de aquí. Entonces, aquí ya no tenemos nuestro alfa y beta, que eran números complejos. Aquí ya solo tenemos un par de números reales. Este teta y este phi de aquí son un par de números reales. Entonces, eso lo podemos usar para definir una representación muy bonita del estado de un qubit, que se le llama la esfera de Bloch, que es este dibujito de aquí. Siempre que ven, siempre que busquen cosas de computación cuántica, ese es uno de los primeros dibujitos que les sale. En mecánica cuántica me parece que también se usa, pero ahí sí yo desconozco. Pero justo fíjense que aquí estamos pensando, tenemos el estado 0, que es que tengamos esto de aquí tiene que ser igual a 0, entonces el estado va así. El estado 1 acá abajo, que es esto de aquí es igual a 0, y esto de aquí es igual a 1. Entonces esto va por acá. Nuestro teta va a ser rotación en el eje X, y nuestro phi va a ser rotación en el eje Z. ¿Sí? Entonces, todos los posibles puntos en esta esfera son realmente posibles estados de nuestro sistema. Entonces, en teoría tenemos una infinidad así inmensa de posibles estados para el sistema. Hay una frase que viene en un libro de Kung cuántica que se me hace muy curiosa que dice, pues en teoría, si tenemos toda esta infinidad de acceso a poder guardar información en toda la esfera, pues podríamos guardar cualquier cantidad de información, por ejemplo, guardar toda una obra de Shakespeare. Sin embargo, el hecho de que nosotros no podamos conocer toda esa información, sino que sea un proceso estocástico de cada vez que midamos, vamos a tener cierta, o 0 con cierta probabilidad, o 1 con cierta probabilidad, hace que aquí pues no tengamos realmente el acceso a toda esa información. Hay otra pregunta que es, bueno, ¿cuánta información podemos almacenar si no la medimos? O sea, también dice, bueno, igual puede ser una pregunta tonta porque ¿cómo mides lo que no puedes medir? Pero bueno, es como haciendo alusión o sea, en la naturaleza, en el sistema cuántico, en el estado cuántico, está toda esta posibilidad de información. Ya al momento de medirla, que es un proceso que, dependiendo del proceso de medición o la intención que tengamos al medir, es qué vamos a hacer, pero al momento de medir sí perdemos mucho de la información. Podemos acercarnos mucho a qué es el alfa, a qué es el beta, o en este caso, a qué es el teta y qué es el phi, pero tal cual nunca lo podemos saber con certeza, apenas que pudiéramos medir infinitas veces, que no podemos. Pues va, esto es la esfera de Bloch. A mí se me hace un dibujo muy bonito. Una vez vi a una muchacha con una camiseta de esto y he buscado esa camiseta, no la he encontrado más que como en 1,200 pesos, pero se me hace muy bonito. Va, entonces pasemos al caso de 2 bits, y con esto la intención es pasar al caso de 2 qubits. ¿Qué pasa si tenemos 2 bits? Tenemos 4 posibilidades, ¿no? El primero, pueden ser ambos 0, el primero 0 y el segundo 1, o 1 0, o ambos 1. Entonces la idea, como antes, es esto va a ser ya no todos los posibles estados, sino la base de todos nuestros estados. Entonces, vamos a pensar ahora en qubits. Estos van a formar una base ortogonal para nuestro espacio de estados. Y la idea, igual que antes, vamos a asociar a cada uno un número complejo que va a ser llamado su amplitud. Y como antes, tenemos posibilidad de que ambos sean 0, de que midamos y ambos nos den 0, la norma al cuadrado de alfa 0, 0. De que sean 0 y luego el segundo 1, la norma al cuadrado de alfa 0, 1 y así. Entonces, igual que antes, queremos que la suma de las normas al cuadrado sea 1. Por ejemplo, un posible estado es que midamos el primer qubit y nos da 0. Entonces, ¿qué queda? Puede que midamos el segundo qubit y nos da 0, o midamos el segundo qubit y nos da 1. Aquí
pasa por este proceso de normalización porque les digo, la suma de las amplitudes tiene que ser siempre, la suma al cuadrado de las amplitudes tiene que ser igual a 1. Entonces, ese es un posible estado de nuestro sistema en el que, bueno, ya medimos el primer qubit de 0, ya lo colapsamos a 0, el sistema sigue existiendo, no se colapsó el sistema, pero se colapsó el estado del primer qubit. Y en general, bueno, este es otro posible estado de 2 qubits, que es un estado muy bonito. Este es un estado de Bell o estado EPR. No me acuerdo los apellidos. Según yo son Einstein, Podolsky y Russell. Ok, sí. Y lo bonito de este estado es que justo habla de una correlación. Fíjense que qué puede pasar aquí en el sistema. Medimos el primer qubit y nos da 0 o nos da 1. Pero ya si el primer qubit nos da 0, estamos en ese estado. Entonces el segundo qubit también nos va a dar 0. Si medimos el primer qubit y nos dio 1, estamos en este estado. Y ya el segundo qubit nos tiene que dar 1. Entonces hay una correlación muy, muy, muy fuerte entre ambos estados, que es una correlación que no se puede alcanzar en información clásica y es un estado que es de mucho interés para la computación cuántica porque permite aprovechar mucha de la fuerza de la computación cuántica. Esto es un estado, esto es lo que se le llama entrelazamiento cuántico, o es un estado de entrelazamiento cuántico. Uno, hay muchos. Y ya en general, para n qubits, la idea va a ser la misma. Todas las combinaciones que podamos tener de ceros y unos de largo n van a ser la base ortonormal de nuestro sistema. Entonces, simplemente a cada posible combinación de ceros y unos de largo n le vamos a asociar su amplitud. La suma al cuadrado de las amplitudes tiene que ser igual a 1. Y tenemos un espacio vectorial complejo de dimensión 2 a la n, ¿no? Tenemos 2 a la n posibles estados base aquí. Entonces, ¿hasta ahí sí? ¿Bien? Va. Entonces, veamos qué pasa con las compuertas. Regresamos a lo clásico, pensamos en bits. Si tenemos un solo bit, ¿qué podemos hacer? Digamos que tenemos entradas si metemos 0 o si metemos 1. La identidad simplemente no cambia nada, no hace nada. La constante 0 es todo mándalo a 0, la constante 1 es todo mándalo a 1. Entonces, hay solo una compuerta interesante en el caso de un bit. Es la NOT. Cambio el 0 al 1 y cambio el 1 al 0. Entonces, nos gustaría empezar a tratar de hacer compuertas cuánticas a base de esta idea. Queremos tratar de cambiar como el papel que juegan el 0 y el 1. En este caso, se cambia directamente el 1 y el 0. En el lado cuántico, si tenemos un solo qubit, nos gustaría, por ejemplo, hacer... No sé si ya le piqué o no. Nos gustaría, por ejemplo, hacer este cambio, ¿no? Cambien de papel el 0 y el 1. No basta nomás decir qué queremos hacerle al 0, qué queremos hacerle al 1. Tenemos que decir qué hacen todos los posibles estados. Algo que sí sabemos, sin embargo, la razón es física, así que yo no la sé, pero es que las operaciones que hagamos en esto, o sea, aquí estamos haciendo una operación en un espacio vectorial, las operaciones que hagamos en esto tienen que ser lineales. Entonces, estamos hablando de hacer en un estado, en un vector, una transformación lineal. Entonces ya sabiendo esto y que la operación tiene que ser lineal, nos da una idea de que, bueno, yo creo que lo más fácil sería cambiemos las amplitudes. La amplitud del 0 ahora sería la amplitud del 1, la amplitud del 1 sería la amplitud del 0. Pensando cómo hacer esto, pensemos, por ejemplo, en cómo se vería el vector en su representación matricial, donde esta es la representación matricial en la base 0, 1. Lo que queremos es pasar de esta matriz a esta matriz. Y eso ya es mucho más fácil de ver. Queremos multiplicarlo por cierta matriz. Va a ser en ese caso la antidiagonal. Esta matriz de aquí. Esta va a ser nuestra compuerta NOT. La transformación lineal dada por esta matriz. A esa, por razones históricas, se le pone X y se le dice, es la compuerta NOT o la compuerta X. Entonces, esta es la negación en lo cuántico. Y justo lo que hace es cambiar las amplitudes, ¿no? La del 0 al 1, la del 1 al 0. Ahora, basándonos en esto, bueno, como que la idea es, entonces, nuestras compuertas deben de ser matrices de 2×2 con entradas complejas. ¿Qué más tiene que cumplir? Para algo que siempre tenemos que seguir teniendo es la propiedad de normalización, ¿no? Que la suma de las normas al cuadrado sea igual a 1. Resulta que la condición suficiente y ideal para eso es que las matrices sean unitarias. Esto de aquí, el U-DAGA, es simplemente la transpuesta conjugada. Tomamos la transpuesta, conjugamos todas las entradas porque son complejos. Si se da esta relación, eso ya es suficiente. Entonces, esto ya define qué son las compuertas cuánticas. En un qubit, una compuerta cuántica es cualquier matriz de 2×2 que sea unitaria. Entonces tenemos, de nuevo, una infinidad de compuertas. Estos son un par de ejemplos. Esta es la compuerta Z,
la compuerta de Hadamard. Se usan mucho ambas. Este es interesante, por ejemplo, para el entrelazamiento cuántico. Ese, se fijan, lo que hace es no le hago nada al 0 y al 1 le cambio el símbolo, el signo a su amplitud, pero realmente tenemos una infinidad así enorme, 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 enorme de compuertas posibles. Comparado al caso clásico que tenemos una compuerta interesante, aquí tenemos una infinidad de compuertas que todas hacen algo interesante. Y en general, para n qubits, la idea es generalizar esto mismo. En vez de matriz 2×2, es 2 a la n por 2 a la n. La condición sigue siendo que sean unitarias y eso es suficiente. Estas son todas las compuertas cuánticas que hay para n qubits. Por ejemplo, una muy importante es esta de aquí, que se llama la NOT controlada o CNOT. ¿Qué es lo que hace? Vamos a hacer igual una NOT, pero que le va a pedir permiso al primer qubit o a un primer qubit para decidir si hacer o no su acción. Por ejemplo, si el primer qubit es 0, no hago nada. El 0 se va al 0, el 1 se va al 1. Si el primer qubit es 1, en el segundo qubit vas a hacer la NOT. Es decir, el 0 se va al 1 y el 1 se va al 0. Eso es lo que hacen los estados base, pero esta es la representación matricial. Ya con eso sabemos qué hace en todo posible estado. Y esta es una compuerta muy, muy, muy importante. Porque aunque tengamos una infinidad así muy grande y muy rara, muy compleja, en computación clásica hay un resultado de que toda compuerta se puede escribir como algún ordenamiento de compuertas NANDs. Se cumple algo similar en computación cuántica. Resulta que toda compuerta cuántica se puede escribir como alguna combinación de compuertas de un solo qubit, como las que vimos antes, y cosas de este estilo, compuertas NOT controladas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Va. Entonces ya tenemos compuertas, ya entendimos los qubits, entendimos compuertas, cómo se ve un circuito. En general tenemos esto. La primera es la parte de entrada. No siempre tienen que ser 0, pero pues es cómodo que empiecen en 0. Al final tenemos la medición. Podemos ir midiendo un qubit y seguir trabajando en los demás, no importa. Pero este es como se ve la mayor parte del circuito. Estos cuadritos de aquí van a ser las compuertas. Le ponemos U o le ponemos X o le ponemos Z si ya tiene nombre, o simplemente es, bueno, si es una matriz U, le ponemos U. Esto de aquí son las compuertas NOT controladas. Esto, o compuertas controladas en general. Esto es la compuerta que voy a aplicar, en qué qubit la voy a aplicar, y esto me dice a qué qubit le estoy pidiendo permiso para aplicar la compuerta. Por ejemplo, este es un circuito muy bonito, muy interesante en computación cuántica. Esto es el circuito de, ¿cómo se dice?, teleportación cuántica. Porque algo muy importante aquí es, no se permiten dos cosas, que sí se permiten en computación cuántica. Aquí, si se fijan, como que cada qubit es una rayita, una rayita, una rayita. En computación cuántica, en computación clásica, por ejemplo, podemos simplemente copiar un bit. Es, pues, agarra un cablecito de aquí y cópialo, ¿no? Sácalo así como otra rayita. Eso se llama fan-out. O sea, así sacar como que a una sola rayita le salgan varias rayitas, se llama fan-out, es como tener varias copias de un mismo bit. Eso no se puede hacer en computación cuántica. Otra cosa que no se permite es el fan-in, que de repente o sea, tenemos varias rayitas y se juntan en una sola rayita, como que se vuelven lo mismo. Es decir, esa rayita va a ser 1 si alguno de los dos era 1 o 0 si ambos eran 0. Aquí tampoco se puede hacer eso. No se permite fan-in, no se permite fan-out, entonces no podemos copiar qubits. Este circuito nos permite, utilizando esta parte de aquí, que es el entrelazamiento cuántico, nos permite hacer esta idea de teleportación. Vamos a como copiar el estado de este qubit en este otro, al costo de, vamos a perder este qubit. Este qubit, si se fijan aquí, lo medimos, se colapsó, y aquí esto es un bit clásico. Cuando ponen dos rayitas es que ya es un 0 o un 1. Entonces pudimos pasar a través de dos qubits que están entrelazados la información de este estado, sin yo conocerla jamás, a partir de un canal clásico, pero yo perdí lo que yo tenía. Se perdió también este qubit y ya solo queda este qubit con la información que yo tenía originalmente. Entonces es un algoritmo muy bonito, pero que no creo que dé tiempo a explicar. Pero si quieren, esto sí lo podría explicar después, si me da tiempo, la parte de entrelazamiento cuántico. Bueno. Y ya en general lo que van a ver es esto. Tienen rayitas donde cada una simboliza un qubit. Tenemos nuestro estado inicial, sea el que sea, y en general van a estar viendo como estos cuadros así grandotes que dicen una U, una W, lo que sea. Es para decir, bueno, como simplemente es agarrar el producto de muchas matrices, pienso de esta matriz grandota es una compuerta grandota,
A veces lo van a ver así porque pues, no cabe así en todo el paper imprimir todo lo que hace todo el circuito. A veces es por cosas de, no, es que yo me inventé esta compuerta y no se las voy a compartir. Sea la razón que sea, es como van a ver en muchos papers, así cuadrotes grandotes que abarcan varios qubits y les dicen, el U a tales entradas le hace tal cosa. Que no te importe qué pasa dentro, a tales entradas le hace tal cosa. Entonces, sí, es todo lo que ocupamos ya de cuántica. Hay muchas, muchas otras cosas de computación cuántica muy bonitas. Hay muchos algoritmos muy interesantes, pero es todo lo que ocupamos ahorita para entender lo que quiero hablarles de aprendizaje de máquina cuántica, o QML por Quantum Machine Learning. Entonces, lo primero vamos a ver un poquito de Machine Learning. Machine Learning lo podemos separar como en 3 grandes partes, aunque sea una división muy burda, y yo me voy a enfocar en este. Pero más o menos, el Supervised Learning o aprendizaje supervisado tenemos un conjunto de datos con etiquetas. Y lo que queremos es, a partir de esto, apréndete como, tú decides qué parámetros te gustan, para cuando yo te den nuevos datos, tú etiquetarlos de acuerdo a lo que ya aprendiste. Por ejemplo, digamos que le doy un conjunto de, ten aquí varias películas, tienes X información o las puedes ver, sea lo que signifique verla para el sistema, y te doy su género. Entonces te envío todas esas películas, apréndete su género y tú decides cómo aprendo a clasificarlas. Entonces, yo le doy una nueva película, a ver si me puede predecir el género de la película, aprendió bien. Un supervised learning es cuando no necesariamente tengo etiquetas, pero a lo mejor sí puedo agrupar. Por ejemplo, digamos, esto es lo que hace TikTok, es saber en qué grupito los avienta, o los Reels, en qué grupito los avienta, sabes que a ti te gusta esto, a ti te gusta esto otro, te empieza a juntar con esta gente, a ti te gusta esto, acá les gusta esto. O esa parte del reinforcement learning se basa como en sistemas de premiar o castigar a nuestra inteligencia o a nuestro sistema a partir de que tome decisiones correctas o incorrectas. Por ejemplo, los sistemas que aprenden a jugar ciertos jueguitos, tipo plataformas, que le enseñamos a una plataforma, no, a un sistema a jugar Flappy Bird o Mario Bros o lo que ustedes quieran, generalmente es esto. Vamos a castigarlo cada vez que se muera, vamos a darle un premio cada vez que gane un nivel o cada vez que logre pasar como cierta sección del nivel. Pero, esta es la parte en la que yo me voy a enfocar y esta es la parte que les voy a enseñar en los ejemplitos. ¿Se lo piqué? Ya. Entonces, ¿cómo aprende nuestro sistema? En general, el sistema de Machine Learning, la idea es esto. Definimos de algún modo una función de costo. Bueno, y esto estoy hablando en aprendizaje supervisado, ¿no? Tenemos de algún modo una función de costo que nos dice qué tanto se está equivocando nuestro sistema, qué tanto la está regando al intentar predecir las cosas a las que ya le sabemos su respuesta. Por ejemplo, uno muy usado es el de, ¿cómo se dice? Mean Square Error. Errores mínimos cuadrados, creo que sí. Que la idea simplemente es, a ver, aquí tenemos, esto es lo que predije, esto es lo que sabía que era cierto, y más o menos saco el promedio de qué tanto me equivoqué. La idea entonces es, esa función dice qué tan mal estamos, queremos hacerla lo más chiquita posible. Se usan diferentes procesos de minimización. Uno muy famoso es, por ejemplo, el de descenso de gradiente. Calcúlame el gradiente, dime hacia dónde la función está creciendo y vete para el otro lado, con cierto parámetro. O sea, yo quiero que vaya decreciendo, pero no sé qué tanto. Aquí es muy obvio, por ejemplo, dónde está el mínimo. No siempre es obvio dónde está el mínimo. Entonces tú medio ve latinando, medio vete acercando hacia donde sabes que te manda para abajo hasta que ya veas que de plano no decreces más. O nomás no latinas a cómo decrecer más. Y un ejemplo así como lo más sencillo, más básico de aprendizaje de máquina es una red neuronal. Que la red neuronal es esta idea de tenemos varios nodos acomodados como en capitas y cada nodo va a ir conectado a las siguientes capitas. Entonces, cada nodo le va a decir a las siguientes capitas, a ver, yo decidí esto. Entonces, cada nodo tiene sus pesos, que son ciertos valores, cada nodo tiene sus sesgos, que son otros ciertos valores. Esos van a ser los parámetros de mi sistema, mis pesos y mis sesgos. Yo le meto información, pasa a través de estas capas ocultas que hacen, Dios sabrá qué hacen. O sea, y es algo, se me hace que es algo muy padre porque, por ejemplo, la idea, si queremos, un ejemplo es el de los números, predecir qué número es este. Se lo doy al sistema, le digo, predíceme qué número es este. Y a mí me gustaría que, bueno, a lo mejor hay un nodo que dice, a ver, aquí hay un círculo.
Y hay otro nodo que dice aquí un palito. Y ya como que entre esos dos nodos se junta la información y no, pues como que esto es un 9. Y ya luego lo podemos ir diciendo, no, pues para que esto, algo decida que es un círculo, hay un pedazo aquí que decide que esto es tal cosa, hay un pedazo que decide que esto es esta otra cosa. Al final de cuentas, los nodos hacen lo que se les da la gana. Hay estudios donde dicen de que, a ver, tenemos nuestro sistema ya entrenado, vamos a hacer que nos genere una imagen para ver más o menos qué hace cada nodo. De repente tienen que, en vez de hacer un palito, uno decide que aquí hay una raya y aquí hay otra raya. ¿Y por qué decidió eso? Pues, no sé, o sea, se le atinó y le sirvió. Bueno, está bien. Entonces sí, todo esto como que el que hace cada uno de estos puede ser muy raro, muy extraño, pero en general es esto. Van ante cada uno decidiendo lo que quiere decidir y ya entre todos juntos le dicen a estos, ah, pues fíjate, ¿era A o era B? Por ejemplo, aquí el ejemplo es, le metemos una imagen de un gato y dime, ¿es un gato o no es un gato? O en general puede ser más de, le metemos una imagen y dime qué es. Hay un algoritmo que está entrenado para reconocer imágenes de muchísimas, muchísimas cosas y como que se pusieron a analizar qué hace cada nodo. De repente hay uno que, ese como que reconoce perros, pero si le hacen que genera una imagen que parece como narices de perros, pero todo medio drogado. No sé, está muy padre, se ve muy bonito. Bueno, eso era lo básico de Machine Learning. Cuando ya pasamos al Quantum Machine Learning, tenemos como qué tipo de datos vamos a utilizar o qué tipo de datos queremos clasificar o qué tipo de datos queremos conocer que predizca nuestra máquina y qué tipo de... Se me fue, aquí le puse datos y datos. Aquí es algoritmo. Es qué tipo de algoritmo vamos a usar. Podemos tener datos clásicos con un algoritmo clásico, esto es ya todo lo pasado, pero podemos tener datos clásicos con un algoritmo cuántico, que es algo que vamos a ver ahorita, datos cuánticos con un algoritmo clásico, que yo no hago eso, jamás lo he visto, o datos cuánticos con un algoritmo cuántico, que es otro ejemplo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Y la arquitectura en general de los sistemas que van a ver para esto, al menos para el Supervised Learning, es esta idea. Nuestra primera parte es cómo le vamos a dar la información a nuestro sistema. Si los datos son cuánticos, generalmente a lo mejor ya no tenemos que hacer nada y ya está en nuestro sistema. A lo mejor los datos son clásicos y tenemos que de algún modo nosotros pues, meter esa información que aparentemente era pues, numeritos o datos clásicos a un sistema cuántico. Hay muchas formas de hacer esto y realmente cómo se aborda depende del problema. Por ejemplo, podemos asociar los datos a amplitudes, podemos asociarlos a los estados base, podemos hacer alguna mezcla rara de rotaciones en nuestras compuertas. Eso varía realmente de qué estén haciendo. Lo siguiente, esto es algo que se llama un sistema, ¿no? Un circuito variacional cuántico. La idea es, bueno, aquí de hecho dice circuito variacional cuántico, pero según yo es todo. Esta parte de aquí es, tenemos ciertas compuertas, cierto aprovechamiento de entrelazamientos o de teleportación o de cualquier tipo de rotación que tienen ciertos parámetros. Estos parámetros se pueden mover, se pueden cambiar. Entonces yo le voy a dar, ten esos parámetros, haz el juego que tengas que hacer, haz la técnica de medición que yo haya decidido. Puede ser algo muy sencillo como mídeme el primer qubit y ya, o mídeme todos, o hazme una secuencia extraña o compleja de mediciones, pero es, de algún modo yo mido, tengo datos clásicos y se los paso a un sistema clásico. Y el sistema clásico se va a encargar de, bueno, yo tengo ya como un sistema clásico mi sistema, mi función de costo, la optimizo con el optimizador que hayamos decidido y cambio los parámetros y los regreso a lo cuántico. Entonces, este juego de, ¿sabes qué? Lo cuántico todavía está muy difícil, muy extraño y falla mucho por muchas cosas físicas y pues también falta saber mucha teoría. A lo clásico sí le sabemos bien, entonces juguemos con ambas cosas. Vamos a hacer las cosas, vamos a ver nuestro circuito cuántico, se lo pasamos a una máquina clásica que evalúa, cambia los parámetros y repite. Y eso se hace así iterativamente, ya sea otras ciertas número de iteraciones que habíamos decidido, o tras alcanzar cierto costo tan pequeño como nos guste. O ambas. Detente ya sea cuando llegues a tal costo o cuando ya hayan pasado 100 intentos, por ejemplo. Entonces vamos a ver los ejemplos. El primero, y va a ser como el más sencillo, es, tenemos un qubit en estado 0, queremos que pase a estado 1. Nosotros tenemos compuertas de rotación, podemos hacer simplemente rotar 180 grados y esa es la respuesta, ¿no? Entonces nosotros sí sabemos aquí la respuesta tal cual, pues, ¿qué tengo que hacer? Es poner una compuerta aquí y giro los 180 grados. ¿Qué vamos a hacer mejor? Vamos a
hacer un circuito que gire en el eje X una cantidad de grados y vamos a hacer un sistema variacional cuántico que justo lo que hace es decir, a ver, lo giré tantos grados. Mide, ¿qué también te fue? No, todavía estás muy mal. Medio cálale ahí qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que mover, para que sí te empieces a acercar hacia esta parte de abajo. Entonces voy a quitar aquí todo esto. Y vamos a ver. Vamos a esto de aquí. Entonces, ese es todo nuestro circuito. En la parte cuántica simplemente tenemos una rotación en el eje X. Digamos, aquí lo puse, por ejemplo, en 90 grados. Entonces, nuestro estado inicial es, tenemos un qubit en el estado 0. Queremos que el sistema aprenda a cambiarlo al estado 1. Yo creo que sí lo puedo correr sin miedo a que se tarde, porque es un sistema muy sencillo. El otro no lo voy a correr aquí. No, mira, ya se están tardando. Mejor no lo voy a correr. Entonces, lo bueno es que ya lo he hecho. Ahí está. Entonces, digamos, nuestro intento inicial va a ser no lo gires nada. Gíralo 0 grados, fíjate si lo lograste y ya de ahí tú vele calando. Entonces, ponemos nuestro algoritmo a correr y empieza. Pues intento 0 grados, me fue muy mal. Intento 0 grados, me fue muy mal. Intento 1 grado, pues me sigue yendo muy mal. Y poquito a poquito voy aumentando la cantidad de grados, es decir, se va fijando hacia dónde va descendiendo la función. Entonces, la función de costo aquí, fíjense que va descendiendo. A veces sube un poquito porque se equivoca y se va de más o se va por otro lado, pero en general va descendiendo. Aquí ya está como en 0, 0, 0, 0. Aquí se equivocó y se fue a 1. Lo giro de más, lo giro 360 grados. Eventualmente, después de 100 iteraciones, aquí dice, ok, fíjate, ya después de todos estos intentos, yo dije, este es un buen ángulo. 179.95 grados es un buen ángulo. Me acerco mucho al 1. ¿Por qué nunca llegó al 180? Porque igual como esto es, le tengo que ir atinando, aunque la respuesta para nosotros sea obvia, para el sistema no es tan obvia. Y para nosotros la respuesta no siempre va a ser obvia. Entonces, lo giro 180 grados, costo 0, y fíjense, así queda nuestro qubit. Sí se volteó. Para nosotros ni se nota que no está en 1. Entonces, sí se pudo voltear. Sí aprendió el sistema bien a voltearlo. ¿Sí? Sí, bueno. El siguiente ejemplo es Iris, y este ya no lo voy a seguir porque se tarda mucho. Había puesto NIST, eso fue porque me equivoqué. NIST es este ejemplo de los numeritos. Iris es un ejemplo mucho más sencillo y mucho más cariñoso. Lo que hace la base de datos Iris es, me da 150 datos sobre flores. Tengo 3 tipos de flores, son versicolor, setosa o virgínica, y me da sobre cada flor el largo y ancho del pétalo y de esto que creo que se llama sépalo. Se llama sépalo, no sé de flores, pero me da estos 4 datos, ¿no? Entonces, me da una medición entre, es un número real. Entonces, tengo 150 datos ya clasificados. Entonces, voy a hacer yo ahora un sistema que aprenda con algunos de estos datos. Ese va a ser nuestro sistema. Entonces, vamos a ver. Esta parte de aquí es cómo le estoy pasando los datos al sistema. Entonces, este es como el encaje de datos en nuestro sistema cuántico. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo para cada uno una tupla de 4 reales. Digamos x1, x2, x3, x4. Y aparte tengo alguna etiqueta, como les guste. Digamos y. Entonces, para cada dato me dan largo y ancho de 2 cosas. Tengo estos 4 datos. Entonces voy a usar 2 qubits. ¿Por qué 2 qubits? Porque así yo puedo decir, ¿sabes qué? Tras haber normalizado estos datos para que estén todos entre 0 y 1, como yo tengo 4 posibles estados base, yo tengo alfa 0, 0, 0, alfa 0, 1, 1, alfa 1, 0, 1, 0, aquí es 0, 1, aquí es 0, 0, más alfa 1, 1, 1, 1. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Este dato, ponlo aquí, este dato, ponlo aquí, este dato, ponlo aquí, este dato, ponlo aquí. Entonces ya metí yo en mi sistema de alguna forma mis datos y lo voy a pasar a través de este algoritmo de aquí. Eso, se fijan, se repite, en realidad son 6 capas. Tengo esta capa, esta capa, esta capa, esta capa y esta capa y esta otra capa. Entonces tengo yo 6 capas aplico cierta rotación en el eje X, Y y Z del primer qubit, cierta rotación en X, Y y Z del segundo qubit
y hago esta parte que juega con el entrelazamiento de los qubits. Entonces hago eso varias veces. Realmente lo que estoy haciendo, y voy a mirar al final el primer qubit para que eso me diga, a ver, ya pasó por toda esta parte, ya jugué con todos mis parámetros, ¿qué te dio? Me va a dar una etiqueta, compara eso con la etiqueta que yo sé que es cierta, y ya sí le voy a decir, ¿te equivocaste? Cámbialo, o ya, vas bien, a ese sí le atinaste. Realmente yo estoy haciendo 3 de estos, porque lo que estoy haciendo es un sistema que me diga, fíjate si es del primer tipo, otro que me diga, fíjate si es del segundo tipo, otro que me diga, fíjate si es del tercer tipo. Y ya con eso voy a decidir, ¿sabes qué? Cada uno decidió si es sí, sí o no, o sí, no, sí, lo que sea. Con cierta probabilidad, ya dijo, ese me fue mejor. Yo estoy más seguro que si es ese tipo, así decido. ¿Cuántos parámetros tengo? Fíjense que no lo mencioné, pero en redes neuronales puedo tener una cantidad así inmensa de parámetros. Como por cada neurona tengo sesgos y tengo pesos, puede crecer así inmensamente con el tamaño de las capas. Y sí, con la cantidad de neuronas. Por ejemplo, ChatGPT, GPT-3, que es el último que chequé, tiene más de 170,000 millones de parámetros. O sea que es una cantidad inmensa, divididas como en casi 100 capas. Vamos a ver cuántos parámetros hay aquí. Aquí tengo 3 parámetros, aquí tengo otros 3 parámetros, y estos por cada capa tengo 6 parámetros. Tengo 6 por 6, tengo 36 parámetros por cada uno de estos. Les dije que tengo 3 de estos, entonces tengo en total 111 parámetros. Y ya esto es suficiente para todo mi sistema de clasificación, estos 111 parámetros. Esto me dice simplemente el tamaño de los datos. Tengo 4 piezas de información por cada dato. Tengo 6 capas, tengo 2 qubits. Es el sistema que voy a usar. Mido el primer qubit, tengo ya mi información clásica, se la paso a una función de costo y le digo, a ver, ¿cómo te fue? Analízalo, haz tu proceso de minimización y ponte así a jugar unas 100 veces sí, creo que lo puse 100 veces. Sí, 100 veces. 100 veces con tus parámetros hasta que digas, estos son buenos parámetros. Esto ya aprendí. Y vamos a ver cómo le fue. Puedes ver cómo va descendiendo la función de costo, va mejorando. Aquí tenemos 2 datos. Digamos que dividí en mi conjunto, eran 150 datos, lo divido en 100 y 50. En los 100 entreno y ya que lo entrené, le meto los otros 50 para ver si latino o no. Entonces, en mi sistema, en mi conjunto de entrenamiento, ya le fue yendo muy, muy, muy bien. Meto mis datos de prueba y se generalizó muy bien. No se aprendió solo a clasificar los datos que le pasé, aprendió a clasificar en general todos estos datos. Entonces, aquí está más o menos cuánto aprendió. Le fue más o menos igual en los dos. Se equivocó solo en 3 cosas. Se equivocó una vez al decir 1, era 2. Y se equivocó 2 veces al decir 2, era 1. Y ya, bueno, sí. Este es más o menos cómo se ve el código. Si quieren ver, todo esto se hace con Python. Y esto es de hecho basado en unos ejemplos. Aquí usé 2 sistemas por si les interesa como jugar con alguno. Usé 2 tipos de software distintos. Uno se llama Qiskit. Qiskit me parece que es de IBM. Tiene muchas funcionalidades, no solo para QML, sino para computación cuántica en general. Tomo Python y le agrego más cosas, le agrego muchas funciones y tiene todas estas funciones de visualización. Este otro de aquí es Pennyline. Igual, se usa mucho para computación cuántica, en particular en casos de QML, que es Quantum Machine Learning, o en computación cuántica para química, que le dicen, bueno, hay algo que se llama química cuántica. Eso no sé qué es, pero Pennyline sé que habla mucho de eso. Yo no he leído eso, solo me fijo en la parte de QML. Entonces, si quieren ver cualquiera de los dos, aquí está la parte de Qiskit. Pueden buscar nomás Qiskit QML, les va a salir este GitHub que es como hablando toda esta parte de QML con Qiskit. Y si buscan Qiskit, en general les va a salir sobre cómo hacer muchas cosas de computación cuántica con Qiskit, cómo instalarlo en sus computadoras y cómo utilizar muchas de las funciones. Igual aquí está Pennyline. Ambos tienen tienen muchísimos tutoriales, muchísima información, muchísimos ejemplos hechos basados en papers actuales, entonces ambos están muy bonitos. Realmente no sé si es cosa de gustos o cosa de funcionalidad. Yo he usado ambos como me ha convenido
el que tengo instalado en el momento que lo tengo instalado. Sí. ¿Y qué hace ya en cosa del sistema por si a alguien le interesa jugar con alguno de los dos? Ambos, lo que yo hice al menos es, y esto tiene que ver con la parte física, la limitación física, uno, de que todavía las computadoras cuánticas tienen muchos errores, y dos, que no hay muchas, y no les van a prestar una donde sea. Entonces, esto lo que hace es, yo voy a decirle a tu computadora cómo simular una computadora cuántica. Entonces, esto lo puede hacer muy lento. Ya una computadora cuántica puede ser más rápido. ¿Cómo formas de hacerlo más rápido? Uno es a través de Qiskit, por ejemplo, les da acceso a dos tipos de cosas. Uno es, te doy acceso a una supercomputadora para hacer mucho mejor tu simulación. O la otra parte es, te doy acceso a una computadora cuántica para que ya puedas correr, ya que hayas hecho tu simulación y ya sepas que tu circuito está bonito y todo, ahora te toca ir a lidiar con la parte de las implementaciones físicas. Aquí están estas computadoras cuánticas, aquí está cómo lo puedes correr. Claro, están las limitaciones de, te la voy a prestar 10 minutos al mes. Entonces al mes tienen como 10 minutos de compilado apenas que paguen. Y no sé cuánto hay que pagar. Yo no he pagado. Me he rehusado a pagar. Pero, pues sí, dan acceso a muchas cosas ambos. Qiskit antes tenía como la posibilidad de aparte hacer las cosas en la nube y podían como programar como un Google Colab, pero cuántico, pero tristemente ya no está. Pero todavía da la información de cómo hacer todo localmente en sus computadoras. Y bueno, voy a volver a esto. Ya nomás para terminar. Y sí, si alguien quiere revisar sobre cualquiera de estas cosas, ese es el libro que yo llevé para ver computación cuántica. Está muy bonito, me parece que está muy completo. Sé que no es el único, no sé si es el mejor, pero a mí me gustó mucho. Viene mucho sobre la idea de trato de enseñarles, sin que sepan mecánica cuántica, como los fundamentos de la computación cuántica, los algoritmos, las cosas básicas. Este otro aquí es uno muy bonito sobre hacer QML, y igual aborda como todo lo básico, pero pues lo que aborda ese libro eso lo hace mucho más rápido para más pasarse al QML. Y aquí están sobre el Qiskit para QML, y aquí está la página de Penny Lane. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda para Mario? Aquí están, por cierto, es el QR del seminario de becarios y el correo para quejas del seminario de becarios. ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Ah, pues nos despedimos de Mario entonces. Gracias. Muchas gracias por venir. Pues allá afuera están las galletas y es que estoy ahí porque vi que las abrieron.